Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, qué rico verte, Ker, muy bien, ¿y tú? Igual, mi Caro, muchas gracias por aceptar esta gran invitación. A ti, gracias por invitarme. Bueno, Caro, cuéntanos mientras tanto, ¿tú a qué te dedicas en la ciudad de Medellín? ¿Cómo va tu experiencia laboral allá? ¿En dónde te puede empezar a contactar la gente poco a poco allá, en Medellín? Bueno, yo trabajo como cirujana de rodilla aquí en la ciudad, en Antioquia. Uno de los sitios es el Hospital San Vicente Fundación, la sede de Medellín. Trabajo en el Centro de Ortopedia Estadio y en Neuromédica, sede de Río Negro. Y en el consultorio atiendo a los pacientes particulares y de medicina prepagada, de Sura prepagada, Comeva prepagada y AXA Colpatria. Entonces, bienvenidos todos. De pronto por acá se conectan algunos pacientes que ya nos conocemos y si no, pues las puertas del consultorio están abiertas cuando quieran. Por supuesto, muchas gracias. Muy afortunados en Medellín en tener, por supuesto, una gran especialista como tú allá. Amorita. Qué bueno. Gracias. Bueno, mi Caro, entonces empecemos el día de hoy. Vamos a hablar de mitos y verdades sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, que es una lesión muy frecuente. Vemos que muchos deportistas usualmente llegan a sufrirla, entonces por eso hemos decidido hoy tocar este tema. Hablemos entonces un poco sobre qué es el ligamento cruzado anterior, Caro. Cuéntanos. Bueno, súper que hayas propuesto este tema para este live, porque es una lesión muy común, genera muchas preguntas, muchas controversias. Alrededor de 90.000 personas se lesionan del ligamento cruzado anterior al año. En Colombia no tenemos unas buenas estadísticas, ya la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica, de la cual soy miembro y pues me siento muy orgullosa de eso, está tratando de hacer una estadística de los cirujanos de rodilla del país, cuánto operamos, cuánto diagnosticamos, pero pues hasta ahora yo pudiera hablar de mí. Yo en el año, o al menos el año pasado, hice 236 cirugías de rodilla, de las cuales más o menos la mitad son ligamento cruzado anterior, o sea que si un solo cirujano opera más de 100 al año es una lesión muy común. El ligamento cruzado anterior es uno de los estabilizadores de la rodilla, de los más importantes, y tenemos varios ligamentos en la rodilla. Dos de ellos son cruzados y se encuentran como en la parte interna de la rodilla, en todo el centro, y van así en forma de cruz, por eso el nombre, ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior. El anterior es el que más frecuentemente reconstruimos, es el segundo ligamento de la rodilla que más se lesiona, siendo el primero el colateral medial, pero ese usualmente no requiere cirugía, en muchas ocasiones cicatriza. Y el ligamento cruzado anterior tiene un impacto en la salud de las personas impresionante, de ahí la importancia pues de hablar de ello. Bueno, ¿y en qué consiste la lesión? Bueno, las rupturas del ligamento cruzado anterior son más frecuentes en deportistas. La población pico donde más se presenta son jóvenes entre 15 y 25 años que practican deportes de pivote, o sea que tienen giros o cambios de dirección. Lo más común es el fútbol y usualmente la lesión es una ruptura. Cuando se rompe por completo el ligamento se siente inestabilidad en la rodilla, el paciente pierde la capacidad de realizar el fútbol o el deporte que practique con facilidad porque pues la rodilla está inestable, siente como que le falla o que se va, y algunas veces le afecta para su vida diaria. Es un paciente que está caminando y al bajar la escala o al dar un giro pequeño pues siente la inestabilidad. Muchas veces se asocia a lesiones de otros ligamentos o de los meniscos y pues en eso consiste el ligamento cruzado anterior. Básicamente evita que la tibia se traslade hacia adelante, el movimiento hacia anterior. Entonces, teniendo el fémur, el huesito del muslo, y acá la tibia, el ligamento evita este movimiento. Entonces, cuando está roto, la tibia se va hacia allá y también es importante para evitar la rotación y la deformidad en valgo, que es cuando la rodilla se va hacia adentro. Perfecto, Caro, ¿y esta lesión es prevenible? Hay algunos factores de riesgo que hacen que la lesión sea más común. Por ejemplo, en los pacientes que son obesos, el sobrepeso y la obesidad. En mujeres se presenta 3 veces más que en hombres la lesión del ligamento cruzado anterior. Como hablábamos, los deportes de pivote, los pacientes que son muy laxos, y a veces la mala técnica o el mal gesto deportivo. Existe un programa de entrenamiento que se llama FIFA 11+, fue desarrollado por la FIFA, pues quien esté más interesado lo puede buscar en la página de la FIFA, y consiste en unos ejercicios que son muy sencillos, que se realizan 3 veces a la semana durante 20 minutos, y haciéndolos eso ha demostrado eficacia para evitar la lesión del ligamento cruzado anterior.
Inicialmente se inventó para adolescentes, lo crearon para personas de 11 años en adelante, pero ahora está muy popularizado en los deportes, en futbolistas de alto rendimiento o en personas amateur que no pertenecen a un grupo pero quieren prevenir lesiones. Se ha mostrado que disminuye mucho la lesión. Perfecto. Caro, recordamos nuevamente a las personas que se han ido conectando poco a poco. Estamos el día de hoy hablando de lesión de ligamento cruzado anterior, mitos y verdades, con la doctora Carolina Carvajal, ortopedista de rodilla desde la ciudad de Medellín, acompañándonos ella el día de hoy. ¿Cuál es el pronóstico entonces, Caro, de este tipo de lesión? ¿Qué consecuencias puede llegar a haber de este tipo de lesiones? Mira, eso se ha estudiado mucho y los estudios reportan que la mayoría de personas, entre el 60 y el 90% de la gente que sufre una ruptura de ligamento cruzado anterior, va a presentar artrosis en el futuro, y esto es después de 10, 15 años. De ahí la importancia de diagnosticarla y de tratarla. Como hay tanta inestabilidad, aunque usted no sienta que la rodilla está muy inestable, que se va, ella va presentando micromovimientos y puede lesionar otras estructuras, los meniscos, el cartílago, que ocasionalmente pues llevan a artrosis, y ese es como el pronóstico de las lesiones no tratadas. ¿Qué hay entonces para realizar un adecuado diagnóstico de estas lesiones? Bueno, el diagnóstico de la lesión de ligamento cruzado anterior básicamente es clínico, es decir, que depende del examen físico que te hagan en el consultorio. Los ortopedistas estamos pues en capacidad de diagnosticar esa lesión, mucho más los cirujanos de rodilla. Uno tiene unas maniobras específicas para diagnosticar esa ruptura, que son Lachman, cajón anterior, pivot chip, y con eso ya uno está orientado al diagnóstico. Las ayudas diagnósticas que se solicitan varían mucho entre las personas, pero generalmente una radiografía y una resonancia, sobre todo para buscar lesiones asociadas. La radiografía es muy útil, a veces los pacientes, incluso nosotros mismos, algunos ortopedistas dicen, ay, no, eso no muestra nada, pero hay muchos signos indirectos en una radiografía de rodilla que si uno es juicioso buscándolos, le pueden dar indicios de una lesión de cruzado anterior. Porque la resonancia no nos dice, pues sí nos dice que el ligamento está roto, pero la pedimos sobre todo para descartar lesiones meniscales, para ver cómo está el cartílago y en base a eso pues establecer mejor el tratamiento. Casi que uno se tiene que pegar de todas las herramientas que tenga para hacerlo lo mejor posible. Algo muy importante que hablabas, Caro, es la asociación con las lesiones meniscales. ¿Cambia el pronóstico cuando hay una lesión de ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal? Sí, claro que sí. Cambian los síntomas porque puede dar más dolor y más inestabilidad, y cambia también el pronóstico porque empeora la protección que dan esas estructuras, digamos, al cartílago, entonces favorece un mayor daño articular, artrosis a largo plazo. Incluso para el tratamiento también es muy importante las lesiones asociadas. Hay lesiones parciales del ligamento cruzado anterior o pacientes que no son muy sintomáticos o que con una buena rehabilitación y un buen trofismo muscular, la calidad del músculo alrededor, suplen la mayoría de sus actividades y no tienen mayor problema. Pero si estamos asociados a lesiones de menisco, eso sí causa más problemas, peor pronóstico y hace que uno se decida más por una cirugía temprana. Claro, Caro, nos preguntan acá en el live que cuáles son los signos específicos que se podrían ver en radiografías. Bueno, el signo del sulcus profundo, hay contusiones óseas, muchas veces uno ve, el sulcus profundo es en la radiografía lateral, que se debe tomar a 30 grados de flexión de la rodilla, uno ve un hundimiento en los cóndilos laterales. En la radiografía eso es como una curvita, el cóndilo femoral, y uno ve como una muesca. Esa muesca se produce por una lesión del cartílago y del hueso subcondral al momento del trauma. Eso es lo más común. Otra cosa que se ha asociado y que es un signo casi patognomónico, o sea, si usted lo tiene, está roto el cruzado, es la fractura de Segón. Es una fractura que ocurre donde se inserta el ligamento anterolateral o las estructuras que estabilizan anterolateralmente la rodilla, y es una fractura por avulsión. Al momento de romperse el ligamento cruzado anterior, como ya no hay esa estabilidad, ese ligamento avulsiona, digamos, donde se inserta. Entonces ver eso es tener roto el cruzado. Claro, nos pregunta Hopper B, buenas tardes, nos saluda,
que si es posible realizar cirugía de ligamento cruzado anterior si ya tiene artrosis tipo 3. Hola, Hofer, pues depende mucho de otros factores y entre ellos la localización de la artrosis. En un paciente joven, donde la artrosis sea, por ejemplo, en la articulación patelofemoral, o sea, en la parte de adelante de la rodilla, y que su principal síntoma sea la inestabilidad de la rodilla, eso se pudiera hacer, porque uno de los efectos de la ruptura de cruzado anterior es la artrosis de la parte de adelante. Como no estabiliza, hay una sobrecarga sobre la rótula. Entonces, si la artrosis es ahí y el síntoma es inestabilidad, no hay contraindicación. En un paciente que sea muy adulto, que ya tenga artrosis tipo 3 o 4 en los 3 compartimentos de la rodilla, adelante, adentro y afuera, ya habría que pensar muy bien la indicación, porque esos pacientes usualmente no se benefician de reconstrucción de cruzado. Nos pregunta Andrés Zambrano, ¿qué verdad es el mito que si uno vuelve y juega es malo o bueno? Bueno, Andrés, hola, gracias por estar aquí con nosotros. Es una pregunta muy común, pero súper común. La lesión del ligamento cruzado anterior puede repetirse. Los estudios dicen que más o menos el 92% de la gente que se opera de cruzado dice sentirse muy bien. El 90% de esa gente vuelve a la actividad deportiva, pero solo el 60% vuelve al nivel previo. O sea que reconstruido un cruzado, muchas personas no alcanzan el nivel deportivo que tenían. Si uno deja cicatrizar el cruzado, el tiempo necesario que se toma la biología, si tuviste buen cirujano, buenas herramientas y eres un buen paciente, que eso influye muchísimo, una adecuada rehabilitación, el riesgo de que ese ligamento se rompa es solamente el 10%, es muy parecido a la rodilla contralateral. Incluso es más común que se rompa uno después de reconstruir un cruzado y bien rehabilitado, el cruzado de la otra rodilla. Así que esa rodilla funcionaría como una rodilla normal si te rehabilitas bien. Claro, está el riesgo de romperse porque al fin y al cabo pues es volver a someterla a una tensión y se puede romper. Y empeora si es un paciente muy joven. Si la cirugía de cruzado anterior fue en menos de 18 años y sigue una actividad deportiva intensa, el riesgo de ruptura es alto. Pero si ya está por los 25 en adelante, ya no se rompen tan frecuentemente como en un paciente joven. Lo mismo si no vuelve a jugar con la misma intensidad que ha jugado pues toda la vida. Si se cambia por deportes como bicicleta, natación, el riesgo disminuye muchísimo. Karen, nos pregunta Santiago, ¿qué complicaciones hay para un paciente que tiene condromalacia patelar y se le rompe el ligamento cruzado anterior? Bueno, hola Santiago, bienvenido. A ver, cuando uno se rompe el cruzado, lo que decíamos ahorita, aumenta la carga sobre la rótula. Entonces, si uno ya tiene una condromalacia, esa condromalacia se puede acelerar si no se reconstruye el ligamento cruzado anterior. Ok, bueno, Caro, y volviendo nuevamente a retomar entonces en donde habíamos quedado, ¿qué tipos de tratamientos existen actualmente cuando hay la lesión del ligamento cruzado anterior? Bueno, el ligamento usualmente no cicatriza. Es diferente a otros ligamentos de la rodilla que si se rompen uno puede hacer cierto manejo conservador, es decir, terapias físicas, algunos estiramientos y los ligamentos van bien. Con el cruzado no pasa así. Usualmente cuando se rompe toca reconstruirlo. Entonces la mayoría de gente se opera. No se operan, como decíamos, los que tienen una artrosis avanzada, los que son muy adultos que no van a tener una alta exigencia o ese tipo de cosas. En cuanto al tratamiento, la cirugía se hace por artroscopia. En el pasado se hacían cirugías abiertas, que eran unas heridas grandes en la rodilla. Eso más o menos hace 15, 20 años ya no se hace en el país. Creo que nadie lo hace, incluso yo me formé haciendo solo artroscopia, que son heridas muy pequeñitas para reconstruir el ligamento cruzado anterior. Nos pregunta y nos cuenta pues Andrés Zambrano, Caro, que la verdad él lleva 4 meses, le duele pues el procedimiento, le hicieron la reconstrucción de cruzado y pues él pregunta que si es normal que aún así le duela tanto la rodilla. Sí, el dolor es muy intenso. 4 meses después de la reconstrucción de cruzado, eso no es común y habría que revisar que no esté pasando algo, o sea, no es normal. La cirugía duele más el primer día, luego la primera semana, luego el primer mes, pero después del segundo o tercer mes el dolor ya no debe ser intenso. Debe ser un dolor muy leve
que usualmente va disminuyendo y la mayoría de personas al tercer mes ya no tienen dolor. Entonces habría que revisar muy bien qué está pasando porque un dolor fuerte no es normal. Brian Vesga nos pregunta, el viernes pasado me operaron del cruzado anterior. ¿Qué puedo hacer en esta etapa de recuperación? ¿Y cuánto debo esperar para hacer actividad física suave? Bueno, entonces muy buena pregunta. Eso respecto a la rehabilitación, me encanta que estés interesado en eso porque gran parte depende de los pacientes. Obviamente hay que tener un buen terapeuta. Yo siempre cuando opero mis pacientes de cruzado les enseño los ejercicios que hay que empezar al siguiente día posoperatorio. Yo te opero hoy sábado, pero mañana domingo tienes que empezar a hacer sobre todo isométricos del cuádriceps, un ejercicio muy sencillo y que es muy seguro para después de reconstrucciones de cruzado anterior y otras artroscopias, es cuando tú estés sentado o acostado con las rodillas estiradas, damos de cuenta que estas son las dos extremidades, vas a levantar la extremidad operada, más o menos unos 20 segundos y bajas. Y repites de esto lo más posible. Ponle 20 repeticiones, mañana, mediodía y noche. A veces les decimos a los pacientes, haga eso 500 veces diarias. Y algunos se ríen porque les parece muy exagerado, pero la fuerza muscular que gana el cuádriceps favorece la cicatrización de cruzado anterior porque no le pones tanta atención al ligamento que está inmaduro. Incluso yo hice hace poco un video, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, el canal es Cirujana de Rodilla y se llama Rehabilitación de Artroscopia de Rodilla. Ahí hay varios ejercicios que puedes hacer desde el primer día posoperatorio. No te recomiendo hacer el que es boca abajo porque eso es más para las lesiones meniscales, el cruzado yo no lo recomiendo mucho, pero todos los que son en supino, o sea, hacia arriba, los puedes hacer todos los días. Entre más mejor. Respecto al deporte suave, yo los dejo con muletas un mes, más o menos al segundo mes pueden empezar a hacer bicicleta estática, al tercer mes pueden salir a hacer bicicleta, pueden hacer natación y pueden empezar trote suave. Lo más demoradito son los saltos profundos y los ejercicios de giro, ¿sí? Lo que implica cambios de dirección, que eso usualmente es el fútbol, el baloncesto. Para eso sí hay que esperar un montón, más o menos 6 meses. Y pues para volver a actividad deportiva competitiva, ya lo que está clarísimo en la evidencia es que 9 meses es el tiempo que se toma un ligamento bien rehabilitado en ligamentizarse, es decir, en el injerto que ponemos convertirse en parte de ti. Entonces ya sería seguro en un paciente bien rehabilitado, después de 9 meses, jugar sin restricción. Perfecto. Nuevamente para las personas que se acaban de conectar, vamos muy bien de gente conectada y muy interesada en el tema. Qué bueno, Caro. Estamos hablando de lesión del ligamento cruzado anterior, mitos y verdades con la doctora Carolina Carvajal, ortopedista y cirujana de rodilla. Caro, Hofer nuevamente nos pregunta que si sería una buena idea una prótesis de rodilla en un paciente o en una persona de 40 años y que si es cierto que una prótesis se debe reemplazar cada 10 años. Bueno, un poquito salidos del tema, pero esa es la idea, responder las dudas en rodilla que tengan. Entonces, por supuesto, no es usual realizar una prótesis en un paciente tan joven. Los reemplazos de rodillas se inventaron para gente muy adulta, ojalá por encima de 60 o 70 años. Pero ya la edad no es el factor que determina si yo pongo una prótesis o no, es el estado del cartílago. Incluso yo he operado pacientes de 40, 42 años de reemplazo, pero son porque tienen enfermedades inflamatorias, es decir, artritis reumatoidea, con mal tratamiento o muy agresivas, donde el cartílago ya está súper mal. Entonces son pacientes con una artrosis severa, muy adoloridos, con deformidades de la rodilla que por ejemplo no pueden doblar y estirar completo, donde es la única solución. Yo no puedo esperar que ese paciente no viva su vida, no camine hasta los 60 años para ponerle una prótesis, ¿cierto? Entonces hay pacientes específicos en los que tan jóvenes sí se pueden hacer. No es lo usual porque al fin y al cabo es un repuesto. Y eso va con tu segunda pregunta. Cada 10 años no se tiene que cambiar, las prótesis han mejorado, la técnica quirúrgica también, y actualmente una prótesis puede durar fácilmente 15, 20 años o más. Lo que pasa es que un paciente tan joven, es decir, de 40 años, anda más, corre más, entonces como es un repuesto, se gasta más rápido la prótesis. Y es posible que a los 10 o 15 años ya esa prótesis haya fallado y toque cambiarla por otra. Por eso es muy importante las indicaciones específicas de cada paciente, porque sí se pueden hacer,
pero mientras se puedan evitar es recomendable. Caro, Adri nos pregunta desde Cali que ella tiene un hermano que tiene 17 años, es boxeador, pesa 98 kilos, mide 1,80 y que con qué técnica recomiendas la reconstrucción teniendo en cuenta el deporte que hace. Me imagino si HTH o isquiotibiales, imagino que va orientada la pregunta a eso. Bueno, respecto al tipo de injerto hay un montón. Recomendación general, bajar de peso, ¿cierto? Va a sonar a cantaleta, todos siempre decimos baje de peso, pero eso ya está demostrado. Un paciente muy pesado, una rodilla está cargando un peso para el cual no fue diseñada, entonces el riesgo de ruptura es muy alto. Es que baje de peso, que tenga un buen tropismo muscular. Y en cuanto a la técnica de reconstrucción, lo más importante es que sea un ligamento de un diámetro adecuado, con una fijación adecuada y en el punto exacto donde se debe poner en la rodilla, más que el tipo de injerto. Injertos para cruzado existen un montón. Los grupos grandes son autoinjerto, injerto de uno mismo, aloinjerto, que es injerto de banco de huesos o de cadáver, injertos sintéticos. Estos últimos les ha ido muy mal, incluso no lo tenemos disponible y mejor que no lo usamos porque no han funcionado. En cuanto a autoinjerto, injerto de uno mismo y halo, no hay mucha disponibilidad de buenos aloinjertos en todas las ciudades. Aprovecho para saludar en Cali a todo mundo y a unos compañeros cirujanos de rodilla que yo tengo allá y que aprecio mucho. Ellos me han dicho que el banco de tejidos no es el mejor porque los injertos, digamos, por el tipo de proceso que tienen, no son tan resistentes al implantarlos. Entonces quedamos con los injertos de uno mismo. En ese paciente están las tres opciones grandes. Un injerto de HTH, que es del tendón patelar, injerto de isquiotibiales, que esos van por la parte posterior de la pierna, y un injerto de HQ, que en el pasado no se usaba mucho, pero ahora es una muy buena opción. En caso de que él no necesite estarse arrodillando flexiones profundas, no hay limitación para utilizar HTH, que ha sido por años el gol estándar en los deportistas, en futbolistas, baloncesto, voleibol y boxeadores que requieren estar haciendo fuerza y cambios de giro. Teóricamente se ha dicho que pierde un poquito extensión al patear en ese tipo de pacientes, en el boxeo, pero es algo que no se ha podido comprobar. Entonces ahí sí toca mirar con él ventajas y desventajas de cada uno, porque por ejemplo el HTH duele un poquito más en la parte anterior de la rodilla y decidir con el cual se puede hacer. No veo contraindicación por el deporte para ninguno de ellos. Listo, Caro. Por acá también nos preguntan que cuánto tiempo es lo recomendado para iniciar el apoyo de la extremidad. Bueno, con el apoyo es muy importante que sea con muletas el primer mes. Yo he tenido pacientes que se sienten súper satisfechos a los 15 días, que van al retiro de puntos. Yo siempre los veo en el control a los 15 días y me dicen, doctora, ya quiero dejar las muletas, me siento súper bien. Y yo no, hay que esperar porque es un ligamento inmaduro. Caminar sin muletas hace que vos cuando camines la rodilla haga cierta tensión y le estás poniendo carga a un ligamento que está muy joven. Entonces con muletas un mes, pero se puede hacer lo que llamamos apoyo parcial, o sea que cuando tú camines con las muletas el piecito toque el suelo, que el pie sienta el suelo, eso manda algunas señales al cerebro de propiocepción y ayuda a la rehabilitación, pero sin carga. El desmonte de muletas debe ser progresivo después del mes, usualmente se deja una muleta una semana y luego sí se quitan las dos y acompañado con el fisioterapeuta para tener un buen reentrenamiento en la marcha y pues que no vayan a haber accidentes, sobre todo por caídas, si no hay una buena fuerza muscular del cuádriceps. De ahí la importancia de fortalecer desde el primer día postoperatorio. También nos preguntaban acá que si había algo especial con los que juegan voleibol, Caro. No, especial no. Yo he tenido unos pacientes que practican voleibol de manera profesional o semiprofesional, he tenido muy buenos resultados. Realmente incluso el entrenamiento de FIFA 11+, que se diseñó para futbolistas, ha sido extrapolado a voleibol y a baloncesto con muy buenos resultados. La técnica quirúrgica no tiene por qué cambiar, la rehabilitación tampoco y el retorno deportivo en general tampoco. A los 6 meses tú ya puedes hacer trabajos con el equipo, digamos, jugar con el balón, pasarla y todo eso, sin mayor exigencia, esperando los 9 meses que la biología, o sea, el cuerpo humano dice que se demora el ligamento en adherirse al cuerpo.
Claro, también acá nos pregunta Fernando Ortiz que hace 4 meses le realizaron su cirugía de ligamento cruzado anterior y al realizar una sentadilla profunda le duele la rodilla, que si esto es normal. Hola Fernando, no es lo usual 4 meses después. Puede pasar sin significar un signo de alarma si el dolor es leve y es autolimitado. Es decir, me dio cuando hice la sentadilla profunda, puede que me inflame un poquito, pero no me vuelve a dar. Si tuviste una lesión meniscal asociada, sí hay mucha diferencia. Si tuviste una lesión de menisco, sobre todo en los meniscos que hay que poner puntos, que hay que suturar, sí se demoran un poquito las flexiones profundas, o sea, más de 6 meses para hacerlas sin restricción, con cargas en el gym, porque el menisco se demora un poco más en cicatrizar. Pero para un cruzado aislado no es normal y debería ser autolimitado. Smith Osteoficio nos pregunta que el caso de él es que después de 2 menisectomías presentó fibrosis interna y bloqueo intermitente para la extensión. Él pregunta que si debe operarse nuevamente. Bueno, la fibrosis interna que llamamos artrofibrosis, o sea, fibrosis dentro de la articulación, pues el paciente lo tiene muy claro, pero para toda la gente que está aquí les cuento. Es una cicatrización exagerada que realizan algunos pacientes después de procedimientos y hay gente que los hace incluso después de un trauma sin necesidad de haberles hecho cirugía. Entonces la rodilla se queda rígida. La rigidez articular es un problema siempre. Si lo que tú tienes es una limitación para los últimos grados de flexión, o sea, no logras ponerte el pie en la nalga de ese lado, eso no sería grave. Pero si hay limitación para extender completo, por ejemplo, si la extensión no está completa, lo recomendable sí es hacer algún tipo de intervención, porque una rodilla que no se extienda por completo es una cojera para siempre. O sea, si uno no estira va a quedar cojo, no es la idea. Entonces a veces es hacer liberaciones con cirugía, movilizaciones bajo anestesia, depende mucho de la causa de la artrofibrosis. Si tú tienes material, a veces hay que retirarlo, pero la artrofibrosis muchas veces se presenta cuando la gente no mueve desde el principio. La gente se opera o se lesiona y deja la rodilla quieta un montón de tiempo, entonces por eso se pegan. Entonces, en caso de que te vayan a hacer una intervención para que logres mejorar la movilidad, se sugiere que quede hospitalizado o incluso existe en la casa máquina de movilidad pasiva, que es un aparatico que le hace a uno a la rodilla así. Se la dobla y se la extiende frecuentemente aunque uno esté dormido. Es un movimiento pasivo y eso hace que no se formen tantas cicatrices. Pero pues obvio hay que individualizar muy bien, buscar por qué esa rodilla se pegó. Ana Isabel Monsalve nos pregunta que luego de la cirugía, ¿a cuántas semanas puede hacer flexión de la rodilla? Luego de una cirugía de ligamento cruzado anterior, la flexión es progresiva después de la segunda semana, que es el retiro de los puntos. Entonces no necesita tener una rodilla extendida mucho tiempo, no. Si no hay una lesión asociada, yo empiezo la flexión activa y pasiva con el terapeuta después de los 15 días. Caro, Daniel Marinola nos pregunta que si es mejor esperar mucho más de 9 meses para estar más seguro o más tiempo de recuperación es mejor. Imagino que para iniciar actividad deportiva. Hola Daniel, muy buena pregunta. Pues sí, en cuanto al organismo como tal, a más tiempo más se adhiere el ligamento. Pero si uno está bien rehabilitado a los 9 meses, y eso es no tener temor en el juego, que es el factor más común por el que la gente no puede regresar, tener una buena función del cuádriceps, unos buenos estabilizadores, el resto de estabilizadores de la rodilla, 9 meses sería suficiente. Pero si tu ortopedista te dice esperemos 10, 11 o 12, mejor. Hay quienes recomiendan por encima de un año. Claro, Caro, nuevamente recordándole a las personas que se están conectando poco a poco, estamos hablando de la lesión del ligamento cruzado anterior, mitos y verdades. Cualquier duda y pregunta estamos abiertos para responderles cualquier inquietud. Y también agradecerte por haber aceptado esta invitación. Caro Carvajal es cirujana, ortopedista de rodilla y ella está radicada actualmente en la ciudad de Medellín. Wilmer Palencia nos envía muchos saludos, Caro. Vale, está en Roosevelt y nos pregunta que si la técnica quirúrgica para reconstrucción del ligamento cruzado anterior en un paciente con fisis abierta es diferente que la técnica quirúrgica en un adulto. Bueno, un cordial saludo para Pale, claro que sí. Estuvimos juntos por allá en Roosevelt, incluso fuimos vecinos. Es una pregunta bien importante, vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Las fisis abiertas
son los cartílagos de crecimiento cuando uno es niño o adolescente. Los huesos crecen por los cartílagos, entonces cuando se rompe el cruzado anterior, los huesos no han terminado de crecer. Y las técnicas quirúrgicas sí son diferentes. Hace muchos años, los pacientes pequeños, jóvenes, que no habían cerrado fisis, o sea, que no habían terminado de crecer, y eso depende, en las mujeres generalmente es a los 14, 15, 16 años, en los hombres 17, 18, es muy variable, pero digamos, en menores de 18 años no se hacían cirugías de rodilla por el temor que había de lesionar la fisis, porque eso puede dar algunas alteraciones en la forma de los huesos, en la angulación de los mismos. Pero actualmente los resultados adversos de no operar un cruzado en un paciente que es joven, que por su naturaleza de ser adolescente quiere estar todo el día brincando, jugando, o que es deportista, o que su sueño es ese, se han generado muchas técnicas quirúrgicas diferentes para reconstruir el cruzado. Existen varias en las cuales no tenemos que atravesar la fisis. Cuando hacemos los túneles en el hueso, tanto en el fémur como en la tibia, no se atraviesan, esos han tenido muy buenos resultados. O unas donde se atraviesan pero de manera muy controlada. Se hacen unos túneles a ese nivel, un poquito más angostos y fuera de la fisis un poquito más gruesos para que el ligamento pueda tener un buen diámetro, y también les ha ido muy bien. Lo mismo, evitar implementos de fijación en las fisis. Uno, para fijar el ligamento cruzado, tiene plaquitas, en el pasado hubo grapas, ahora hay tornillos de metal y de plástico, hay tornillos fuera de donde va el ligamento cruzado anterior, entonces sí es ideal no dejar ni tornillos, ni placas, ni nada dentro de la fisis, porque eso muestra muy malos resultados. Brian Vesga nos pregunta que le pusieron injerto porque ya había sido operado de los meniscos en la misma rodilla. Según lo que hemos estado hablando, ¿es mejor el injerto que el aloinjerto en este caso o no tiene relevancia? En pacientes muy jóvenes, usualmente les va mejor con injerto de uno mismo porque cicatriza, más rápido se adhiere al cuerpo. Pero si uno cuenta con un banco de huesos que le propicie unos aloinjertos, unos injertos de banco que sean bien procesados, que básicamente es que no sean irradiados, esos hay que procesarlos muy bien para que no tengan riesgo de transmitir enfermedades, de transmitir infecciones o cosas así del donante, porque pues necesitamos, si me van a poner algo de una persona que fue un donante, que no me vayan a pegar ninguna cosa. Entonces, cuando los irradian, esos sí son de menos calidad. Si son unos ligamentos que no son irradiados, equipara los resultados con el autoinjerto. Ya para una revisión, muchos cirujanos preferimos no seguir sacando ligamentos a la rodilla, ¿cierto? A veces toca. Si yo quito isquiotibiales, si puedo quitar HTH, le explico muy bien al paciente, listo. Pero si tengo como ponerle un injerto de cadáver sin quitarme a mí mismo, es una muy buena opción. Carito, Daniel Marinola nos vuelve y nos pregunta que con cirugía de ligamento cruzado anterior es mejor esperar más tiempo del que los doctores indican para tener mucha más seguridad. ¿Sería esa la misma para el retorno deportivo? Sí. Sí, esa pregunta de pronto ya la respondimos. Mínimo 9 meses con una buena rehabilitación, pero si esperas 10, 11 o 12 estaría perfecto. Santiago nos pregunta, ¿en este tiempo de pandemia es bueno operar un ligamento cruzado anterior? Mira, si hay cómo garantizar la rehabilitación, no habría ningún problema. Realmente el riesgo de que uno se contagie de COVID en el hospital actualmente yo creo que es menos que en el supermercado. O sea, nosotros al operar, aún sin pandemia, tenemos tapabocas, usamos gafas, a veces usamos careta, obviamente ya hemos pasado a tapabocas en el 95, y Kerly sabe que uno en cirugía es súper aséptico porque no es solo el COVID, uno puede contagiarse o contagiar al paciente de otra cosa, de una gripa o qué sé yo, una diarrea. O sea, entonces las medidas en el quirófano son bien estrictas. No creo que el problema sea mucho en el riesgo de contagiarse uno de COVID, pero sí he visto dificultades con la rehabilitación. Entonces, si uno tiene unos buenos convenios con rehabilitadores y la EPS, por ejemplo, le va a garantizar una buena rehabilitación al paciente, no habría mayor lío. Pero si uno no tiene cómo garantizar que es un paciente juicioso que va a hacer todos sus ejercicios y que lo va a ver un terapeuta y lo va a orientar a tiempo, sí valdría la pena diferirla un poquito. No es una cosa urgente. Sí recomiendo, mientras se opere,
no jugar, no actividades de pivote, porque dicen, bueno, ya casi me operan, pues terminemos de jugar estos días. Eso es un error gravísimo, porque aumentan mucho las lesiones y ya cuando uno llega a cirugía, no tiene que operar solo el ligamento, sino que además otro ligamento o los meniscos o una lesión condral, y algunas de las lesiones en el cartílago son irreversibles. Total. Elkin David nos saluda desde Barranca Bermeja, muchas gracias por estar conectada. Lilia Aragón nos pregunta, ¿qué tan común es el uso del brace para esta lesión o si solo para el posterior? ¿Y en cuánto tiempo se puede retirar? Bueno, hablemos de brace sin cirugía y con cirugía. Si a uno no lo han operado de ligamento cruzado anterior y es una lesión aislada, no se necesita usar brace, rodillera, inmovilizador o cualquiera de estos. Por el contrario, uno termina haciendo una atrofia muscular, ¿cierto? Se va poniendo más flaquito y más débil el músculo con el uso de las rodilleras prolongado, y eso puede ser un problema para la cirugía y después de ella. Ligamento cruzado posterior o lesiones multiligamentarias a veces sí se benefician de brace, porque si la rodilla no solo se está yendo para adelante, sino para todo lado, el riesgo de que pasen cosas peores es mayor. Y por lo que decíamos que algunos ligamentos sí cicatrizan, entonces la rodillera favorece eso. En cuanto al posoperatorio, depende mucho del cirujano. Yo a mis pacientes que reconstruyo un ligamento cruzado anterior aislado, no les dejo rodillera ni brace. Confío mucho en el tipo de injerto que pongo, en la fijación que pongo y en la estabilidad que le dejo a la rodilla. Yo lo pruebo en cirugía y es un ligamento muy estable. Entonces no me da temor, digamos, que pase algo, por eso pues no utilizo rodillera, porque quiero que el paciente se empiece a rehabilitar rápido, y eso iría como en contravía, meterlo en una rodillera donde no mueva, donde no haga fuerza, que mi rehabilitación temprana. Cuando lo asocio a lesión del ligamento cruzado posterior, a lesiones meniscales, muy frecuentemente utilizo brace para mejorar la rehabilitación. Andrés Zambrano nuevamente nos comenta, Caro, que cuando a él lo habían operado de sus meniscos, el ortopedista en ese momento le mostró que un menisco él manifiesta como una rayita y que ya había cicatrizado. Él pregunta que si será que por eso le duele en la parte de atrás o que el dolor exterior es por eso, por esa lesión. Cuando los meniscos cicatrizan, usualmente dejan de doler. Si tu ortopedista hubiera visto en la artroscopia que era una lesión inestable o que la cicatrización era solo parcial, muy posiblemente hubiera agregado un punto, una sutura o una remodelación. Pero si él dijo, no, solo es una rayita, lo dejo quieto, es porque eso no representa mayor problema y no debería ser la causa de dolor, eso ya no debería doler. Nos pregunta Kelly, ¿qué ejercicios se aconsejan para fortalecer los ligamentos? Bueno, los ligamentos como tal no tienen ejercicios de fortalecimiento. Uno fortalece músculos, fortalece tendones. Si uno logra fortalecer toda la estructura alrededor de la rodilla, los músculos de cuádriceps, vasto medial, los isquiotibiales, todos los ligamentos alrededor, eso le da mucha estabilidad a la rodilla, de manera indirecta favorecen la no lesión de los ligamentos, porque ya los ligamentos tienen como quien los soporte, una columna alrededor que está haciendo el esfuerzo, pero el ligamento cruzado anterior y posterior como tal, no hay manera de fortalecerlos. ¿Es mejor dejar, nos pregunta Daniel, deportes como el fútbol o el tenis para evitar desgastes de cartílago y meniscos? Los deportes como fútbol, tenis, baloncesto, voleibol siempre son un poquito más riesgosos y exigentes para las rodillas. Eso es una realidad y los pacientes lo tienen que saber. Si uno no hace eso, el riesgo de que se lesione el ligamento cruzado anterior es muy bajo. Entonces uno haciendo bicicleta, uno haciendo natación, uno haciendo, digamos, trote en lineal, es muy difícil que se lesione uno de esos ligamentos. Lo mismo si se operan, si a uno le operan un ligamento cruzado anterior y más bien se decide por no realizar esos deportes, pues el desenlace será mejor. El riesgo disminuye mucho. Caro, Adriana es también ortopedista, es cirujana de reemplazos, y ella nos comenta aquí que el doctor Mario Figueroa en Cali, que fue ortopedista de la selección también, que está recibiendo a los deportistas en posoperatorio con muy mala rehabilitación debido a esto de la pandemia. Nos comparte ella también esta experiencia. Muchas gracias, Adri, siquiera estás por aquí, qué rico que nos estés acompañando, y eso es una realidad. La rehabilitación es fundamental, incluso a uno le dice a los pacientes, tramite por su EPS las terapias físicas, y ellos dicen, me están llamando, me las están mandando por texto, me están mandando videos de YouTube,
Eso es suficiente y yo les digo, haga eso porque todo sirve, pero si usted tiene cómo conseguir un terapeuta, y hay muchos terapeutas muy juiciosos, por ejemplo, yendo a la casa, entonces te disminuye el riesgo de que vayas a un centro y además él va a estar pendiente de estar logrando las metas que necesitas. Hofer nuevamente nos cuenta y nos pregunta que cuánto se demora la cirugía del ligamento cruzado anterior y qué tipo de anestesia es la que se aplica usualmente. Bueno, una reconstrucción de cruzado anterior aislado, usualmente yo me demoro más o menos 30 a 40 minutos. Si se le adicionan unas lesiones meniscales de cartílago, eso puede durar una hora, hora y cuarto. La anestesia siempre se acuerda en conjunto con el anestesiólogo, el paciente junto con el anestesiólogo miran riesgo-beneficio, preferiblemente una anestesia regional. Ellos casi siempre ofrecen anestesia raquídea, parecida a la que le ponen a las maternas, porque es mejor el control postoperatorio después de la rodilla. Y hay algunos pacientes, aunque usted no lo crean, que quieren ver su cirugía en la pantalla. Entonces yo les ofrezco esa opción. Yo digo, bueno, usted está dormido de aquí para abajo, puede estar viendo en la pantalla lo que estoy viendo yo dentro de su rodilla, y con eso les explico además para los que son más curiosos. Pero esa disminuye el dolor postoperatorio. Daniel nos pregunta qué se aconsejaría dar a una persona, qué consejo se le daría a una persona con corta edad para que no desgaste los cartílagos y los meniscos. Bueno, cosas que desgasten cartílagos y meniscos: el sobrepeso o la obesidad, la actividad de impacto sin una buena técnica o una buena rehabilitación, en mujeres el uso de tacones constantemente, o actividades como subir y bajar escalas a repetición, que eso antes se hacía muchísimo. Ay, sí, subamos el coltejer, subamos el colpatria, qué rico, sacamos cola, pierna. Eso gasta un poquito la parte de adelante de la rodilla, eso da algo de condromalacia y artrosis patelofemoral. Entonces esos son factores de riesgo. Te pregunta Carito que en tu experiencia, un paciente con fisis abierta en posoperatorio de cruzado anterior, ¿existe riesgo que genere una dismetría en las extremidades? Claro que sí, era lo que comentábamos antes. Lesionar la fisis de crecimiento lo que genera es que las extremidades no crezcan derechitas o que crezcan más corta o más grande que la contralateral. Por eso la técnica quirúrgica debe modificarse en los pacientes que no han cerrado fisis. Sandrita Hernández nos pregunta que si es bueno dejar el tornillo que se había puesto hace algunos años. Depende del tornillo. Si el tornillo se puso paralelo al ligamento cruzado anterior, tanto en el fémur como en la tibia, usualmente se deja ahí, porque si es de metal no molesta si está bien puesto, y si es de plástico es bioabsorbible, o sea que con el tiempo él desaparece. Hay algunas personas que utilizan un tornillo que llamamos poste, que es un tornillo fuera del ligamento, pero ayuda pues como a aumentarles la estabilidad. Yo, por ejemplo, no lo uso, pero los pacientes sí refieren dolor en ese tornillo específicamente. Entonces, cuando eso molesta, se quita. Pero en principio, el material con el que se opera el cruzado se deja. Brian nos pregunta que si después de un año de cirugía es recomendable hacer una rutina en el gimnasio para fortalecer músculos alrededor de la rodilla. Sí, eso sería ideal. Y aún sin cirugía. Mientras más fortalezcamos músculos en la rodilla, mejor funciona esta y menos riesgo de lesiones. Kelly nos pregunta que si algún alimento es aconsejable para mejorar la cicatrización y recuperación de ligamentos, huesos y meniscos. Bueno, lo principal es una dieta balanceada. Ustedes han visto que hay un boom de un montón de sustancias, de medicamentos, de vitaminas en redes sociales. Hay mucha gente que habla, digamos, sin tener el conocimiento, solo por vender. Hay otra gente que sí conoce mucho del tema y da unas buenas recomendaciones. Pero para las estructuras internas de la rodilla, las cosas tomadas o alimentos usualmente no representan mucha diferencia. ¿Por qué? El ligamento cruzado anterior tiene poca vascularidad, los meniscos tienen poca vascularidad y el cartílago de la rodilla sí que más. Entonces, si eso no tiene buenos vasos sanguíneos, no hay manera que yo, comiéndome algo, eso vaya al estómago, de ahí a la sangre, de ahí al cartílago, meniscos, ligamentos, y eso no se nutre por ahí. Usualmente las estructuras de la rodilla se nutren del cartílago articular, del mismo liquidito de la rodilla.
Recomendación, sí, una dieta súper balanceada. Todos sabemos que es muy bueno las proteínas, vegetales, frutas, verduras, y eso funciona para mejorar la homeostasis de la rodilla y en general del cuerpo humano. Eso nos mejora pues como la vitalidad, la calidad de los tejidos en general. Nos preguntan que si, aparte del fortalecimiento muscular y de los tendones, ¿qué ejercicio se puede hacer para prevenir esta lesión? El ciclismo sirve mucho porque fortalece mucho el cuádriceps sin ponerlo tan en riesgo, si estamos hablando de algún deporte. Si estamos hablando de ejercicio en el gimnasio o pues en la casa, todo sirve. Estiramiento de isquiotibiales, fortalecimiento de cuádriceps, son como los grupos más grandes que uno tiene que mantener en equilibrio. Pero ya que la pregunta es tan específica, tú pudieras ir donde un fisiatra o fisioterapeuta y decirle, mire, yo necesito tener mis rodillas bien, hágame un plan de entrenamiento. Entonces le pone los ejercicios que va a hacer en toda la semana y ya usted repite. Daniel nos pregunta, nuevamente esto ya lo habíamos hablado, Carito, pero para recordarle aquí rápidamente a Daniel, ¿qué consejo se le da a los jóvenes para que se evite el desgaste de meniscos y cartílago? Ya lo habíamos dicho, pero... Listo, Daniel, entonces, hacer una buena técnica quirúrgica y un buen gesto deportivo, tener un buen entrenamiento y rehabilitación antes y después de hacer deporte, hacer actividad física. Si sos deportista, el FIFA 11+, es un programa de entrenamiento que ha demostrado disminuir las lesiones del ligamento cruzado anterior, controlar el peso corporal. Listo. Por acá también, perdóname un segundo, nos preguntan que Santiago nos comenta que ya él tuvo una cirugía de meniscos por mal diagnóstico médico y que en esa cirugía le diagnosticaron condromalacia. ¿Qué cirugía le tendrían que hacer ahora? Si la condromalacia es leve, grados 1 o 2, eso no es quirúrgico, o sea, no habría que hacer una cirugía. Hay algunos tratamientos que se pueden hacer, como terapia física, como infiltraciones intraarticulares con ciertas sustancias. Si la condromalacia es unos grados avanzados, grado 3, 4, hay que mirar muy bien dónde es la localización para en base a eso rehabilitar. Y si el cartílago es inestable en las lesiones 3 y 4, es decir, el cartílago se descascara como una pared que se está cayendo. Si los bordes de esa pared están fibrilando, se están moviendo, ahí es cuando habría que operar y es entrar y reparar ese tejido que está lesionado para que no siga empeorando. Sin embargo, las lesiones profundas de cartílago no son reversibles en su totalidad. Uno busca generar un fibrocartílago, como una cicatriz que haga las veces de cartílago para que la rodilla funcione mejor, pero el cartílago que se va, ese ya no regresa. Ya no crece, sí. Nos preguntan, Caro, que si es bueno tomar vitaminas. Ya lo habías dicho también. Sí, específicamente para el cruzado anterior no tienen mayor beneficio o para las estructuras intraarticulares, pero pueden servir para mejorar la funcionalidad de los tejidos en general. Tratamientos con plasma y ondas de choque para prevenir la lesión funcionan, Carito, nos pregunta Samit, perdón. Ondas de choque y plasma rico en plaquetas, células madre y todos esos factores biológicos de crecimiento en prevención no tienen utilidad. Se ha mostrado su utilidad en tratamiento de algunas lesiones en la rodilla como tendinitis, incluso artrosis, pero para una ruptura completa del ligamento cruzado anterior no sirven porque el cruzado anterior no absorbe esos nutrientes y es una lesión mecánica. O sea, yo tengo una estructura que es así y se rompió, eso no lo va a hacer que cicatrice, no sirve para cruzado. Casualmente Rojas nos pregunta que si la cirugía es totalmente necesaria, ¿qué hay en la evidencia sobre la evolución de los pacientes operados versus los no operados? Entonces, si estamos hablando de artrosis, que es el peor desenlace de las rupturas del ligamento cruzado anterior, se presenta tanto en pacientes que tuvieron la lesión y se operaron como en los que no se operaron. Cuando uno opera, lo que hace es evitar lesiones asociadas, meniscales o condrales del cartílago y eso protege a largo plazo la rodilla, sobre todo si es un paciente que quiere seguir su actividad deportiva. Si yo me rompo cruzado, quiero seguir jugando fútbol y no me opero, me va a ir mucho peor que los pacientes que están operados y bien rehabilitados.
No todo el mundo se tiene que operar, la gente que fortalece muy bien o que tiene rupturas parciales y no tiene una inestabilidad importante puede vivir su vida con una buena rehabilitación sin cirugía. Por acá, Marian nos pregunta que después de 14 años de tener cirugía de ligamento cruzado, en ocasiones siente que la rodilla se va para un lado y por otro lado nunca se recupera la sensibilidad 100%. La sensibilidad en la piel depende mucho del tipo de injerto que se tome y cómo se tome el mismo, porque la artroscopia, los portales de artroscopia no suelen lesionar ningún nervio sensitivo, entonces depende mucho de la cicatriz que le hagan al injerto. A veces quedan con disminución de la sensibilidad que va progresando y se demora un tiempito, digamos, en despertar la sensibilidad de esa parte del cuerpo, por eso puede ser un año, año y medio, ya a los 14 años ya esa obviamente no se va a recuperar. Y que la rodilla se vaya hacia adentro es una inestabilidad que no es normal. Si tú estuviste estable todo este tiempo y ahora estás inestable, hay que descartar lesiones nuevas. Caro, recordamos nuevamente a las personas que se han ido conectando poco a poco. Estamos el día de hoy hablando de lesión de ligamento cruzado anterior, mitos y verdades, con la doctora Carolina Carvajal, ortopedista de rodilla desde la ciudad de Medellín, acompañándonos ella el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes la doctora Kerly Pónguta y yo, Carolina Carvajal. Bienvenidos por mi canal de YouTube Cirujana de Rodilla y por mi página web cirujanaderodilla.com.